con el ingeniero Jorge Polanía. Sigo explicando temas sobre el curso de corriente alterna. Hoy voy a explicar lo que es en respuesta en frecuencia de circuitos. En este ejemplo tenemos un circuito, como mostrado en la figura, donde vamos a hallar la respuesta en frecuencia. R1, la resistencia, es 3 ohmios, L la inductancia, esta inductancia 2 henrios, y R2 es esta resistencia que es 1 ohmio. Vamos a graficar entonces la respuesta en frecuencia. Para eso vamos a utilizar un eje para la frecuencia angular, un eje de logarítmico que va de menos 2 a 2, o sea, de 10 a la menos 2 a 10 a la 2, y vamos a utilizar 500 puntos. Z1, como dijimos, es R1, ZL ya sabemos que es omega LI, y Z2 R2. Observe que a este omega le puse un punto debido a que omega ahora es un vector de 500 puntos. La magnitud entonces es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Sabemos en este caso que el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida por Z2 sobre Z1 más Z2. Voltaje de salida es igual. Aquí tenemos un paralelo entre Z1 y ZL, ese paralelo que es la multiplicación sobre la suma, ya sabemos, pero no olvidar colocar este punto de acá. Y H, que es B0 sobre BI, sería este paralelo más esta resistencia. Entonces sería el paralelo, y H va a ser, es una relación de voltaje B0 sobre I, o sea, esta impedancia sobre la suma de las impedancias. O sea, Z2 punto, no olviden el punto, sobre la suma de las impedancias. Esa es H, o sea, B0 sobre BI. Vamos a hacer el diagrama de Bode de ese circuito. Vamos a hacer la gráfica de la magnitud en decibelios con relación a la frecuencia. Vamos a hacer esa gráfica. Utilizamos este comando subplot 211 porque vamos a hacer dos gráficas que sean dos filas, una columna, y la primera gráfica. Entonces, H en decibelios es 20 logaritmo de 10. Recuerde que decibelios se calcula con 20 logaritmos de la magnitud de H. Recuerde que magnitud de los vectores es ABS. Y vamos a graficar en una figura donde el eje X es logarítmico y el eje Y pues son los decibelios. Entonces utilizamos el semilog X, que quiere decir que el eje X es logarítmico de HD, o sea, de la salida de la función de transferencia con relación a omega. La vamos a titular magnitud en decibelios, X label le colocamos W, Y label dB. Le rotulamos el título y rotulamos los ejes y le colocamos rejillas. ¿Listo? Bueno. Para graficar la fase, entonces en la otra gráfica subplot 212, o sea, dos filas, una columna, la fase en grados, 180 por pi. Recuerden que la fase de números complejos es con angle de H. Y la graficamos también la fase con relación a omega en unos ejes donde el eje X es logarítmico, por eso es semi, solamente logarítmico el eje X. Le colocamos la rejilla, la titulamos fase y la rotulamos omega y Y label. Entonces aquí obtenemos los diagramas de Bode.
la magnitud en decibelios, y la fase en grados. Bueno, entonces este es lo que se llama respuesta en frecuencia, que es graficar la magnitud en función de la frecuencia y graficar la fase en función de la frecuencia. Esta es la respuesta en frecuencia. Si queremos hallar la frecuencia de corte, que es donde cae la ganancia a menos 3 decibelios, fíjate que inicialmente la ganancia es 0, pero en decibelios, quiere decir que la salida es igual a la entrada, ¿sí? Ganancia 1, y luego la ganancia cae en forma en decibelios, y por definición se sabe que la ganancia en menos 3 decibelios, o sea, por aquí en este punto en menos 3 decibelios, ahí tenemos la frecuencia de corte de un circuito. Entonces tenemos que encontrar primero dónde está esa frecuencia de corte. Entonces con este comando find vamos a encontrar el índice mediante el cual la ganancia está entre menos 3 puntos y 2.9, o sea, como vamos a encontrar menos 3 y como el valor exacto menos 3 no está, entonces usamos un intervalo que esté entre menos 3.1 y menos 2.9, y vamos a tomar el primer dato. Me dice que el índice donde está esa ganancia aproximadamente menos 3 dB es 200, o sea que la frecuencia de corte está en la casilla omega k, o sea en 200, y el ángulo pues también en k 200. Entonces me da que la frecuencia de corte es 0.3937 y este es el ángulo de menos 31 grados. Entonces de esa forma obtenemos también la frecuencia de corte de mi circuito, y que es la magnitud, que recuerden que la frecuencia de corte está en omega, o sea es radianes por segundo. Si quisiéramos hallar la frecuencia tendríamos que dividir esto entre 2pi y el ángulo está en grados. Entonces de esa forma obtenemos la respuesta en frecuencia, o sea graficar los diagramas de Bode de la magnitud y de la fase. Aquí tengo otro ejemplo, voy a mostrarlo ahí, el problema 2. Nos dan otro circuito, este circuito es RC, me piden hallar el diagrama de Bode de ese circuito. R1 es 4 ohmios, o sea este R1, R2 vale 2 ohmios y C es 30 milifaradios. Por lo tanto R1 igual a 4, R2 vale 2 y C es 30 mili. Recuerda que mili se escribe E a la menos 3. Listo. Entonces vamos a hallar la respuesta en frecuencia, o sea H, primero la magnitud H de B0 con relación a BI, B0 sobre I. Bueno, esta salida sobre entrada. Vamos a usar para andar más rápido, porque MATLAB tiene comandos especiales y directos para que nos saque el diagrama de Bode, pero están en términos de S, y donde S es omega I. S es la variable de Laplace, que por ese medio también se pueden representar muy fácilmente los circuitos. Entonces Z1 es R1, Z2 es R2 y Z3 es el capacitor, o sea Z1, Z2 y Z3 es el capacitor. Recuerden que el capacitor es 1 sobre omega C, pero el omega lo vamos el omega y el complejo lo vamos a colocar como S, entonces quedaría S por C. Y H que es B0 sobre BI, H, que es este acá, entonces es
es un divisor de tensión, que es Z2 más Z3 sobre todo, que es Z2 más Z3 sobre la suma de todas las impedancias. Vamos a usar ese comando simplificar para que me dé en forma directa fraccionaria. Entonces ahí me da ese valor de H, ¿vale? Vamos entonces a verla como una función de transferencia. Una función de transferencia, el comando para la función de transferencia MATLAB se escribe TF. Y luego se escriben los coeficientes del numerador, que es 3 y 50, que están aquí entre corchetes, coma, y los coeficientes del denominador, que es 9 y 50, que están aquí. Entonces, de esa forma transcribimos una función h en este caso en forma de función de transferencia. Fíjese que nos da la misma, 3s más 50 sobre 9s más 50. Pero la importancia de trabajar en términos de s es que MATLAB ya tiene un comando que se llama bode para hallar la respuesta en frecuencia, y le colocamos gris. Entonces, diciéndole simplemente bode, obtengo los diagramas. Me da directamente los diagramas de magnitud y los diagramas de fase en grados en función de la frecuencia. Esta frecuencia es en radianes por segundo, es como si fuera omega. Entonces ahí están las respuestas en frecuencia de cada uno de esos circuitos, ¿sí? Bueno, eso era lo que quería comentarles hoy, cómo se obtiene la respuesta de unos circuitos. Pueden ser resistivos, capacitivos, inductivos, hallando su función de transferencia, que es V0 sobre I, o sea, voltaje de salida sobre voltaje de entrada, que lo hemos llamado H, y de ahí reemplazamos los valores y aplicamos de forma directa con bode, pero hay que conocer la función de transferencia para poder aplicar bode, o directamente como lo hicimos en el primer ejemplo, que es graficándola H, que la magnitud recuerden que es con ABS, y la fase recuerden que es con ángulo. ¿Listo? Bueno, eso era lo que quería comentarles hoy. No olviden suscribirse a mi canal para que obtenga más videos sobre electricidad y cursos de electrónica. Muchas gracias.